Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Hechos su capítulo 2. Amén. Hechos su capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Están ahí? Amén. Vamos a darle lectura. Del versículo 42 al 47. Amén. Voy a iniciar dándole lectura al primer versículo, que es el 42, y así sucesivamente. El siguiente ustedes, hasta el verso 47, lo leemos juntos. Amén. Dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Todos juntos leemos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así, de esta manera oramos al Señor en esta noche. Bendito Señor, que habitas en las alturas de los cielos. Padre Santo, en esta hora, en esta noche, Señor, de este día sábado, Padre, estamos reunidos una vez más aquí en este lugar, Señor, donde venimos a adorarte, donde venimos a cantarte, donde venimos a darte honra y gloria, Padre. Ahora, en este momento, Señor, después de adorarte, después de cantarte, Señor, de entregarte estas ofrendas de nuestros labios, Padre, que confiesan tu nombre, Padre bendito, ahora nos disponemos a escuchar también de tu palabra, nos disponemos a recibir de ti, Señor, de ese alimento que nos guía, que nos dirige, Señor, cada día a seguir avanzando, a seguir creciendo en tu camino, Padre, en el ministerio que tú nos has puesto, a ir creciendo también cada día, Señor, a ir nutriendo nuestro espíritu, que así como nutrimos nuestro cuerpo físico, Señor, nutrimos, Padre, con esta palabra nuestro cuerpo espiritual, para que nosotros vayamos creciendo, Padre, cada día siendo mejores, Padre bendito. En esta hora ponemos esta palabra, Padre bendito, en tus manos, para que tú seas hablando a mi vida, hablando a este pueblo, Señor. Seas tú dirigiendo, Padre, todo lo que se haga en este momento. Y en este momento el lugar es tuyo, Señor. Yo me hago a un lado para que tú lo tomes, Padre, y que seas tú hablando a nuestras vidas en esta hora. Así te lo pedimos, Señor, y lo ponemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Ocupen sus lugares. Vamos a estudiar en esta noche esta palabra de nuestro Dios. Tiene como título este mensaje, le he puesto: un cuerpo en comunión. Un cuerpo en comunión. Amén. ¿Cómo debe ser la iglesia hoy en día? Muchas veces tal vez nos hemos preguntado, ¿cómo debe ser la iglesia hoy en día? Nosotros como cristianos, como creyentes, a lo mejor muchos que venimos ya creciendo en el evangelio de mucho tiempo atrás, que ya tenemos años en el evangelio, hemos visto muchos creyentes, muchos cristianos, pero ¿qué realmente es lo que hemos encontrado en ellos? ¿Todos son iguales? ¿Verdad que no? Pero todos son cristianos.
Entonces, hay una cierta diferencia ahí. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo debería ser el cristiano? ¿Como aquel? ¿Como aquel? ¿Como aquel? ¿Como este otro? ¿Cómo debería ser el cristiano? Pero nos preguntamos, pero nunca encontramos tal vez una respuesta. ¿Por qué? Porque nos los preguntamos a nosotros mismos, sin venir a veces, y sin darnos cuenta muchas veces tal vez, de que la palabra, la respuesta está aquí en la Biblia. Que la respuesta está en la misma palabra. Amén. Y en esta noche vamos a tener este mensaje, que como dije que se titula, Un cuerpo en comunión. Un cuerpo en comunión. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta que la Biblia nos da, que la iglesia de Cristo hoy en día y desde los siglos pasados, esa era la iglesia. Una iglesia, ¿en qué? En comunión. Un cuerpo en comunión. ¿Y por qué decimos un cuerpo? Porque ahorita vamos a ir analizando el porqué de un cuerpo. Amén. Entonces, la respuesta está en la misma palabra de nuestro Dios. Y muchos vemos y decimos, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo estudio la palabra, yo estoy... Pero siempre vemos que cada uno pues es diferente. Y entonces decimos, bueno, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Quién es el creyente? ¿Quién es el verdadero, la verdadera persona que sigue la palabra de nuestro Dios? El verdadero creyente, el verdadero cristiano. Entonces lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la misma Biblia. Amén. Entonces leímos y volvemos a los hechos, al que leímos ahorita. Regresamos ahí, el verso 42 dice, aquí nos habla. Por eso se llama este libro como Hechos. ¿Por qué? Porque fueron los hechos, lo que hicieron, lo que vivieron. ¿Quiénes? Los de la iglesia primitiva, y entre ellos ¿quiénes? Los apóstoles de Cristo. Amén. Entonces, aquí en el verso 42 nos empieza a narrar cómo vivió la iglesia del primer siglo, cómo vivieron, cómo fueron. Ahorita nos vamos a dar cuenta si ahora la iglesia de Cristo de la actualidad vive igual o vive diferente. Ahorita nos vamos a dar cuenta y este es el modelo, el ejemplo modelo a seguir de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Verso 42 dice, ¿cómo eran los de la iglesia del primer siglo? Verso 42 dice, empezando, el primer punto dice, y perseveraban ¿en dónde? Verso 42. ¿En qué? En la doctrina. ¿Y qué es doctrina? Doctrina, el significado es enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Eso es doctrina, para que quede grabado. Doctrina es enseñanza. Amén. Entonces, muchos dicen que en la Biblia solamente hay partes de lo que es doctrina, pero no, toda la Biblia es doctrina, desde el Génesis hasta Apocalipsis es doctrina. Amén. Todo, ¿por qué? Porque todo es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros ahora en día. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo es doctrina, porque todo es enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Desde el Génesis empieza la Biblia a enseñarnos, empieza el Señor a enseñarnos a cada uno de nosotros. Desde el Génesis Dios creó al hombre y le dio una orden al hombre que el hombre desobedeció, y desde ahí empieza a enseñar a nuestras vidas el día de hoy. ¿En qué parte nos enseña? ¿Qué podemos aprender en el Génesis del hombre? Que Dios le da una orden y no lo cumplió, no lo hizo, entró la desobediencia. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Que debemos ser obedientes ¿de qué? A la orden de Dios, al llamado de Dios. Es una doctrina, es una enseñanza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos doctrina, tenemos enseñanza. Y ahí está, en la Biblia. Amén. Por eso dice la palabra en nuestro verso 42, regresando, los cristianos del primer siglo dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina, la palabra que nuestro Señor Jesucristo trajo a este mundo. Dice que todos perseveraban, dice, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, que era la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo trajo, dice, y en la comunión, ¿cómo? Cada quien por su lado, dice,
en la comunión unos con otros. Comunión, si lo dividimos por mitad, ¿qué encontramos? Dos palabras ahí. Común, unión. ¿Qué significa comunión? Pues una común unión. Común, que es consecutivamente, frecuentemente, muy efectuado, cada vez que se pudiera, pero constantemente. Común, unión. O sea, una fraternidad muy frecuente. Una unión muy frecuente entre todos los creyentes. Por eso se llama comunión. Amén. Estaban, dice, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, dice el verso 42, unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento de pan estaban, ¿a qué se refiere? ¿Estaban en qué? En los alimentos, en la comida, estaban juntos, dice, estaban conviviendo en todo, en el pan, dice, todos tal vez, si todos llevaban, ahora sí, diferente tipo de alimentos, entre todos se compartían ese alimento, todos comían por igual, todos comían de todo, pero estaban, ¿qué? Juntos, todos conviviendo, dice la palabra, unos con otros en el partimiento del pan y también, ¿en dónde? En las oraciones. Amén. En las oraciones, cuando había oración, unos oraban por los otros oraban por los otros, todos, pero todos oraban juntos. Amén. Estaban juntos. El verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿por qué? Por los apóstoles. Y vino, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque Dios se dejaba mover en ese pueblo, dejaba mover su Santo Espíritu sobre ese lugar, sobre esa iglesia. Por eso dice, sobrevino temor a toda persona, porque se maravillaban, se sorprendían de ver tantas cosas que Dios hacía sobre ese pueblo, dice. Y se sorprendían, dice, de todo, de las maravillas, de las muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué creen que Dios obraba y hacía grandes cosas ahí? Porque ahí estaba la clave de la iglesia, porque ahí estaba en la comunión, dice, en el amor unos con otros. Amén. Amén. Por eso Dios hacía grandes cosas sobre esa iglesia, sobre ese pueblo, sobre esos cristianos. ¿Por qué? Porque había una comunión fraternal unos con otros, un amor verdadero, un amor genuino. Amén. Verso 44. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos. Todos los que habían creído, ¿en qué? En Cristo, en la palabra, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Todos eran en un círculo, estaban todos juntos, estaban conviviendo, como dijo en el inicio, en todas las cosas que se hacían en la iglesia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿A qué se refiere eso? Que todos tenían por igual, no había, si había necesidad, todos tenían necesidad. Si alguno era prosperado, también todos eran prosperados. ¿Por qué? Porque todos estaban al parejo. Aquel que tenía le compartía al que no tenía, y el que no tenía, pues recibía del que tenía. Pero todos tenían por igual. Si en algún momento dado alguno no tenía, al que tenía, pues le compartía al que no tenía. Y si después el que tenía en esta vez, después ya no tenía, y ahora este tiene, le compartía al que le ayudó en momentos anteriores. Pero todo el tiempo estaban como por igual, tenían todas las cosas, estaban siempre viviendo juntos, en armonía y con sencillez, dice la palabra. Tenían, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? El verso 45 ahí está diciendo, vendían sus propiedades, sus bienes. Ahorita tal vez en la actualidad no cualquiera se despojaría de sus bienes, de lo que tenía, no cualquiera se despojaría de lo que tenga. Si a lo mejor con mucho va a decir esfuerzo, sacrificio lo obtuve, ¿cómo lo voy a deshacer y para darle a otro para que lo disfrute? Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos cambiando cada día en nuestro interior, en nuestra vida como creyentes, que cada día lleguemos ¿a qué? Hacia esa estatura,
hacia ese nivel, hacia que vayamos hacia allá, hacia esa dirección. Cuando nosotros lleguemos a ser, tal vez es porque ya estamos llegando casi al nivel que Dios quiere que lleguemos. Amén. Esos creyentes de ese siglo, de ese tiempo, dice que lo hacían, vendían lo que tenían. Si aquel tenía bienes, animales, ganado, lo que tuviera lo vendía. ¿Para qué? Para darle al que no tenía de sus hermanos. Para que darle a aquel hermano que no tenía, apoyarle y decirle, aquí está, para que tú obtengas lo que no tienes. Si no tenían alimento, vendían o le daban de ese ganado que tenían para que se alimentara. Pero todos tenían por igual las cosas. Amén. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, dice, y partiendo el pan nuevamente, perseverando unánimes, quiere decir juntos, unánimes, unidos, juntos, dice, cada día, o sea, todos los días, cada día de servicio, cada día de culto, estaban juntos, dice, en el templo, y partiendo el pan en las casas, o sea, que no solamente en un lugar, sino en las casas, a lo mejor en un día en la casa de uno, el otro día en la casa de otro, pero siempre estaban juntos, conviviendo, alimentándose juntos, repartiéndose lo poco, mucho que tuvieran, conviviéndolo y repartiéndose entre todos. Amén. Dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? ¿Con tristeza? Con alegría y con altivez. Mirando uno, aquel me cae mal, mira, aquel está dándole. No, dice, con alegría, con sencillez de corazón. ¿Qué significa eso? Veamos qué importancia tiene eso en el cristiano, Todo tiene importancia, pero si analizamos esto, ¿qué importancia tiene esta parte en el creyente, en el verdadero cristiano, en el verdadero ser, en la verdadera persona, el verdadero creyente que ha venido a los pies de Cristo, cuando dice con alegría y con sencillez de corazón, que estaban juntos, conviviendo en la mesa, alimentándose, partiendo el pan y dándolo todos, pero todos unidos, juntos, sentados en el mismo lugar? ¿O acaso ustedes creen que los que tenían, se sentían más, dijeran por ahí, ¿no?, con más nivel social, estaban en una mesa, y los que eran más de nivel social más bajo estaban en otra mesa, y nivel medio estaban en otro, tal vez los más, ahora sí sencillitos, estaban aislados? ¿Ustedes se lo imaginan así? No, la palabra de Dios, eso es lo que dice ahí, lo que da a entender, con alegría, con sencillez de corazón, con una sencillez, con una humildad, con un amor tan grande, porque habían creído en un Dios verdadero. Amén. Eso es lo que da a entender. Pero ahorita, si nosotros vemos, realmente a veces nos cuesta ser como esto, ser así, con esa sencillez, con esa alegría, estar conviviendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, amamos a Dios, creo en Dios, canto, alabo, pero ¿qué es lo que pasa? A veces llega la altivez, la soberbia a nuestras vidas, y queremos ver más bajo a aquel que no tiene. Porque nosotros tenemos unos pesitos en la bolsa, nos creemos que aquel que no tiene, tal vez somos más que él, y a veces lo queremos aislar, lo queremos hacer a un lado, no queremos convivir con él porque no tiene, o tal vez porque no es de nuestro nivel. Pues qué equivocado, dice la palabra, porque así, dice, nadie puede entrar en el reino de Dios. Amén. Nadie puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué dice que muchos veían todas estas cosas en aquel lugar y como que tenían miedo? Porque Dios se agradaba de ese amor que había en ese lugar, se agradaba de esa misericordia que había en ese lugar. Por eso Dios hacía grandes cosas con este pueblo de Dios, hacía grandes cosas con este pueblo, con esta iglesia del primer siglo. Y esa palabra nos trae a nosotros en esta noche. Así quiero que sea la iglesia de hoy, así quiero que sea mi iglesia, mi verdadera iglesia. Quiero que sea así como está ahí. Quiero que demuestren en quién han creído, porque yo soy un Dios de amor. Yo envié a mi hijo a morir por amor a ustedes. Y yo quiero que ese amor también lo demuestren para con los demás, que vivan así como esa iglesia del primer siglo. Amén. Verso 47 dice, aparte de que convivían con alegría y sencillez de corazón, dice, estaban siempre alabando a Dios y teniendo, dice, favor
con todo el pueblo, no solamente con el pueblo de Cristo, con la iglesia de Cristo, sino con todo, ¿qué? El pueblo, aunque no fueran creyentes, dice, estando sirviendo también a los demás. Cuando dice teniendo favor con todo el pueblo, quiere decir que también servían a los demás. Si alguien necesitaba algo, ahí iban a apoyar, ahí iban a ver qué necesidad había, y ahí estaban apoyando al pueblo, aunque no fuesen creyentes, no fuesen cristianos, a los vecinos que eran inconversos, que no habían creído, ahí estaban presentes, ayudando, apoyando, para que a lo mejor de esa manera, ellos dicen, por eso es que decía, cuando sobrevino temor, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos son así? Y dice la palabra de nuestro Dios, ahí estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo importante de todo ello, lo importante de todo ello. Y siempre por eso, porque la palabra nos lo dice, podemos pasarnos la vida predicando en la calle, la vida predicando la palabra, sembrando la semilla. Sí, el Señor va a hacer la obra en su momento. Nosotros decía Pablo, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? El Señor. El crecimiento lo va a dar el Señor, porque la palabra no regresa vacía, dice. La palabra va a dar algún efecto en la persona, dice. Pero ¿cómo puedes hacer que aquella persona realmente crea la palabra de Dios? Que la persona crea realmente que tú has aceptado. Debe haber evidencia. Este pueblo tenía evidencia, dice el verso 47. Dice que estaban teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y porque ellos predicaban la palabra, llegaban muchas almas a la iglesia, dicen, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué manera? ¿Por qué el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos? Porque estaban reflejando a Cristo vivo en sus vidas. Estaban viendo al Cristo vivo, la gente en ellos, al Cristo vivo que estaba en sus vidas. Realmente estos tienen a Dios en su corazón. Realmente este pueblo tiene a Cristo en su corazón, porque lo demuestran, porque lo tienen ya grabado muy dentro de ellos. En todo está Dios, en todo está el amor, en todo está la misericordia. Y muchos añadían, dice, a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Cristo en su corazón, y eso se agradaba al Señor, y decían, estos son mis hijos. Estos están haciendo lo que yo quiero que hagan. Realmente están viviendo conforme a mi voluntad. Amén. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo en esta noche nos viene a hablar a cada uno de nosotros. Esta es la iglesia que yo quiero. Esta es la iglesia de Cristo que yo quiero. Ahora, ¿por qué decíamos al inicio en el mensaje un cuerpo en comunión? ¿Por qué decía? Vamos a ver el por qué. ¿Por qué creen que esta iglesia vivía así? Porque eran un cuerpo. Todos creían, tenían a Cristo en su corazón. Eran un cuerpo. Vamos rápidamente a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 y 5. Fíjense, 3 al 5 dice, Romanos 12, versículos 3 al 5. Pablo a los romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué le decía Pablo a los romanos? Digo pues, o sea, le estaba hablando ahí al pueblo, a los romanos, ahí le estaba diciendo, le estaba dando a entender algo importante. Digo pues, por la gracia que me es dada, por el ministerio, por el amor, el regalo que me fue dado de parte de Dios, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a cada uno de ustedes, a todos y cada uno que están aquí como pueblo de Dios, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, que no se sienta más de lo que es, que no tenga un concepto, que yo soy más grande que aquel. Eso es a lo que se refería Pablo, que no tenga un concepto más grande que el que debe tener de sí mismo, dice,
que el que debe tener, sino que piense de sí, o sea, de su persona, ¿con qué? Con cordura. O sea, que piense bien lo que está, conforme a la medida de fe, conforme a la fe que tú tengas, al entendimiento de la palabra que tú tengas, vas a darte cuenta de lo que la palabra de Dios te está diciendo. Es lo que dice, que pienses con cordura, conforme a la fe, al entendimiento que tengas de la palabra, dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Esto lo que Pablo está diciendo ahí, que no tengas más alto concepto de lo que debes tener. O sea, que te sientas más que otras personas, que te sientas más que los demás que están dentro del pueblo de Dios, que están dentro de la misma congregación, que tú digas, no, es que aquel es pobre y yo soy rico, yo tengo dinero, aquel, voy a saludar a los que, pero al que no, que aquel, mira, vienen guaraches, no, ni me le acerco. Eso es lo que decía Pablo, no te sientas más, piensa, no te sientas con un nivel más del que tú debes tener. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo, fíjense, de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿qué dice? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué dice? La misma función. ¿Qué entendemos ahí? Este cuerpo, así lo compara Pablo, este cuerpo que tenemos nosotros, tiene una mano, tiene otra mano, ya son dos manos, tiene un pie, tiene otro pie, son dos pies, tiene dos orejas, tiene boca, nariz. Pero ¿usted cree que el pie puede hacer lo que hace la mano? Si me está dando comezón la espalda y me quiero rascar, si no tuviera yo la mano, ¿cree que me pueda rascar como el pie y subirlo y rascarme? No voy a poder. ¿Por qué? Porque la función del pie no es esa. El pie tiene, ¿cuál es su función del pie? Caminar, movernos de un lugar para otro. Esa es la función del pie. ¿Y cuál es la función de la mano? Si nos dando comezón en una parte de nuestro cuerpo, nos rascamos y ya se va. Esa es la función de la mano, así como palpar, tocar, agarrar el alimento para llevarnos a la boca. Esa es la función de la mano. Pero cada miembro, dice, tiene su función. La nariz, ¿cuál es su función? De llevar el oxígeno a nuestros pulmones. Pero si queremos comer con la nariz, ¿podemos comer? No, porque no es su función. Amén. No es su función. ¿Queremos oír con la boca? No vamos a poder oír porque no es su función de la boca. La función de la boca, ¿cuál es? Hablar. Por eso Pablo dice, así como el cuerpo, dice, porque la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué? La misma función. Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero cada uno tiene su función. No todos tienen la misma función. Por eso es que empezaba él diciendo, así que no tenga uno más nivel que el otro. Es que yo soy más porque yo sé hacer esto, yo hago en la iglesia esto, yo hago en la iglesia el otro, yo hago esto, y por eso yo me siento más que aquel, porque aquel no hace nada, o porque simplemente aquel no puede. No tengan un más alto nivel de sí mismo que el que deben tener, porque todos tienen la capacidad, todos tienen el mismo nivel de aprendizaje, todos pueden, en otras palabras, todos se les es dado dones también dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, ahí ya se está refiriendo a la iglesia de Cristo, somos, ¿qué dice? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos con los otros. Somos miembros de un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Todos somos miembros de un cuerpo en Cristo. Y lo que quiere decir ahí la palabra es que todos somos iguales. Todos tienen la misma importancia. Como tiene importancia una mano, tiene importancia un pie, tiene importancia una oreja, tiene importancia la nariz. Si nosotros nos quitamos la nariz, desaparecemos, nos morimos porque no podemos respirar. Si nos quitan la boca, no es lo mismo, no podemos hablar, no nos podemos comunicar. Casi se nos acaba la vida también. Nos quitan las manos, quedamos mochos, no vamos a poder comer, nos va a dificultar hacer las cosas. Todos son importantes en el cuerpo. Así es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
que es el pueblo de Dios, todos son importantes, todos tienen algo que hacer, todos tienen un don, pueden hacer algo dentro del pueblo de Dios, o sea, en el cuerpo de Cristo, todos tienen una función. Dios a todos les da dones, a todos les da, aquel que tiene el deseo, que quiere servir en la obra, Dios le da para que trabaje. Amén. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 12 también. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 14. Amén. Porque así como el cuerpo, que dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Vuelve a recalcarlo nuevamente el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Lo mismo que leímos en Romanos lo vuelve a recalcar en Corintios y le dice nuevamente, porque así como el cuerpo, dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Lo vuelve a decir, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Porque no un espíritu bautizó a aquel, otro espíritu bautizó a aquel, otro a aquel, y otro a aquel, y otro a aquel. No, dice que un solo espíritu, por uno solo, fuimos todos bautizados. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que somos de un solo cuerpo, pero no, este es judío, no lo quiero, no, este es griego, no lo quiero, este no es del cuerpo porque es griego, no, este porque no lo quiero, así dice la palabra. O en otras palabras, no, este porque tiene dinero, sí, y este porque no tiene, no puede. O este porque no es negro, no, este es güero, es de ojos claros, no, este sí está, mira, parece escocés, está bonito, este sí, no, este es gringo, este sí lo quiero. No, la palabra de nuestro Dios no dice eso. Dice claramente ahí, dice, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sea lo que tú seas, de la raza que seas, en otras palabras, del color que tú seas. Amén. Dios, dice, te ha llamado y te ha dado el mismo valor que a todos los demás. Amén. Seas pobre o seas rico, pero tu corazón está entregado a Dios, quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene ese amor que Dios ha puesto en tu corazón. Para Dios eres importante. Aunque el que está a tu lado, aunque el que está a tu alrededor te vea así de bajito, se sienta más grande que tú, para Dios, Él no te ve así. Aquel te ve bajito, pero allá te ve, el que está allá arriba te ve grande. Te ve grande, para Él eres importante también. Así como el que barre y lava los baños, como el gran predicador que se para con corbata y saco, para Dios lo ve por igual. Si todos aman a ese Dios, tienen a Dios en su corazón, con un corazón sincero, con un corazón verdadero, con un corazón genuino, Dios los ama por igual. Amén. Dice el verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Además el cuerpo no es un solo miembro. ¿A poco es un solo miembro este cuerpo? No, son varios miembros. Cada parte del cuerpo que cumple una función es un miembro. Aún los órganos internos es un miembro. Es un miembro. Un riñón, el hígado, el corazón, el pulmón, son miembros del cuerpo que tienen también su función. Amén. Esta palabra es la que nuestro Dios ha traído en esta noche. Amén. Y Él quiere que quede muy grabado en nuestros corazones, que quede bien, pero bien penetrado dentro de nosotros, lo más profundo de nuestros corazones, que cuando nosotros realmente nos preguntemos quién es el verdadero creyente, cómo debería de ser, en esta noche Él nos ha venido a decir,
Este es el verdadero creyente. Este es el verdadero pueblo de Dios, el que hace lo que está escrito ahí. Y yo haré grandes cosas en ese pueblo. Dice, yo añadiré cada día los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque sin necesidad de tanto rodeo, tanta habladuría, simplemente dice la palabra de nuestro Dios mismo, Pablo, es, somos cartas leídas para los demás. Y cuando los demás inconversos, los que no creen, ven tu comportamiento, ven tus hechos, como los hechos de los apóstoles, dicen, así quiero ser yo quiero ser como él, yo quiero de eso que ellos reciben, yo quiero. ¿Y qué es lo que ellos ven en nosotros? El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, obrando y haciendo todo lo demás. Amén. Para concluir, vámonos rápidamente. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, su capítulo, versículos 11. Segunda de Corintios 13, 11. Eso nos lo dice hoy también nuestro Dios a través del apóstol Pablo, hablando ahí a los Corintios en su segunda carta. Dice en el verso 11 del capítulo 13 de segunda de Corintios: por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo, en qué otras palabras, alegría, perfeccionándonos, o sea, siendo mejores cada vez más, consolaos, sed, dice, ¿de qué? De diferente forma de sentir, ser de un solo sentir, de un mismo sentir, y vivid en qué? En contiendas, en conflictos, en discordias, dice, y vivid en qué? En paz, y el Dios de paz y de amor estará ¿qué? Con vosotros. ¿Por qué estaba Dios con la iglesia primitiva? Porque Dios estaba con ellos, porque eran de un ¿qué? De un mismo sentir, y en ellos había ¿qué? Paz, había amor, abundaba la misericordia, y lo más importante, estaban ¿en qué? En comunión. Y el Dios, dice, de paz y de amor estará con vosotros. Dios estaba con esa iglesia, con ese pueblo primitivo. Dios estaba con ellos porque tenían esto. Y eso que ellos tenían nos dice hoy en esta noche: por lo demás, hermanos, estar contentos, gozosos, unos con otros, perfeccionándonos de cada día, ir cambiando nuestra manera de ser, consolándonos unos con otros, sed de un mismo sentir. Ellos eran de un mismo sentir, dice, porque todos pensaban, tenían la palabra, tenían a Cristo en su corazón, estaban en un mismo pensamiento y decían: vamos a convivir todos, vamos a repartirnos lo que tengamos, amén. Vamos a hacer esto para que todos, amén. Estaban, ¿por qué? Porque estaban en un solo sentir, en un solo pensamiento, porque tenían ¿a qué? A Cristo en su corazón. Dice, y vivir en paz. Estaban en paz como pueblo de Dios y estaban en paz con los que estaban afuera, con los inconversos. Vivían con ellos en paz, dice, y demostraban el amor, dice en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios estaba con ellos, y en esta noche nos dice a nosotros: yo estoy con ustedes y seguiré estando con ustedes, pero quiero también que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo sentir, y siempre abunde en ustedes el gozo, la paz y el amor. Y si en ustedes abunda todo eso, que es el amor que lo encierra todo, yo estoy con ustedes, y yo añadiré cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Así de pie oramos al Señor por esta palabra en esta noche. Bendito Señor, que habitas en las alturas.
Hoy me desperté en la madrugada